Muy bien, mis compañeros. Estableceremos cómo se establecen los sistemas socialista mundial y cómo se ha establecido el sistema capitalista mundial también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistemas mundiales, dentro del ámbito, diríamos, del modo de producción, tanto capitalista como socialista, vamos a ver que solamente en estos dos regímenes han tenido que presentarse sistemas mundiales. No es posible y no ha sido posible establecer sistemas mundiales feudales o sistemas mundiales esclavistas. ¿Por qué? Porque su modo de producción no abarca eso. Pese que en el esclavismo han habido grandes conquistas, grandes avances de territorio, pero no se han logrado establecer, digamos, como sistemas económicos mundiales. ¿Ya? Miren, o sea, ¿cómo es que se establecen, dice, los sistemas mundiales? Aparecen justamente cuando empiezan a desarrollarse las fuerzas productivas. ¿Y a qué se refieren las fuerzas productivas? Ustedes saben que las fuerzas productivas están directamente relacionado con lo que nosotros denominamos la maquinaria, la herramienta, la tecnología, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nos sirve para producir, ¿no es cierto? Además de la tecnología, además de la herramienta, además de la máquina, también ingresa la mano del hombre, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos fuerzas productivas. Y estas fuerzas productivas más las relaciones de producción, o sea, esas relaciones que van a empezar a establecer los seres humanos en esos procesos de producción, nos van a dar el modo de producción. Y ese modo de producción, miren, o sea, estamos hablando del modo de producción capitalista, va a establecerse, dice, a nivel mundial, van a lograr consolidar, dice, un régimen a nivel mundial. Pero ¿cómo es que se logran establecer esos regímenes mundiales? O sea, ¿cómo es que se logran establecer esos sistemas mundiales? Bien, el sistema capitalista, dice, es el resultado de una constante lucha en todas sus formas, militar, político, económico, ideológico. Claro, o sea, nosotros sabemos, mis compañeros, mis compañeras, que desde el primer inicio que se consolida el capitalismo como sistema económico, derrotando, diríamos, al modo de producción feudal, lo que van a hacer, o sea, lo primero que van a empezar es los países que han logrado, diríamos, obtener, o los países que han logrado desarrollar mucho más antes que otros, ¿no es cierto?, que han saltado, diríamos, del feudalismo al capitalismo mucho más antes que otros, han logrado desarrollar sus fuerzas productivas mucho más antes, van a empezar a invadir a los países pequeños con el fin de saquear sus recursos naturales. Van a empezar a saquear sus recursos naturales, van a empezar, diríamos, y eso lo van a hacer por la vía militar, ¿no es cierto? O sea, van a establecer, van a fortalecer sus ejércitos y con sus ejércitos van a empezar a tratar de consolidar, diríamos, el dominio mundial. Un dominio mundial que le permitan o que les permita saquear los recursos naturales de los países que estaban en proceso de surgimiento y en los países pobres. Pero también esta forma de consolidación también se va a dar en el ámbito político, ¿no es cierto? ¿Y cómo se da en el ámbito político? Miren, o sea, tenemos nosotros varias experiencias. Una de esas experiencias, por ejemplo, es lo último que le ha pasado a Evo Morales, ¿no? O sea, lo han destituido a un gobierno por la vía política, ¿no es cierto? O sea, políticamente. Y no solamente es a Evo Morales, compañeros. Recuerden ustedes lo que ha pasado en Brasil, ¿no es cierto?, con Rousseff, o lo que ha pasado en la Argentina con Kirchner, ¿no? Cómo lo han inhabilitado en las elecciones, o lo que ha pasado con Rafael Correa en Ecuador. Pero este tipo de manejos que estamos viendo ahora no es, diríamos, propio de este tiempo, sino que esto constantemente, el imperialismo, constantemente el capitalismo ha ido, diríamos, utilizando estos métodos para generar hegemonía y, diríamos, dominar a los demás países, a los países pequeños, y también los ha empezado a dominar desde el punto de vista económico. Económicamente, mis compañeros, los ha empezado a dominar a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, condicionando los préstamos, ¿no es cierto? O sea, tú haces esto, tú presentas estas leyes, ya dices, este tipo de actividades, si tú haces eso, entonces hay préstamo. Pero si tú no haces ese tipo de actividades, tú no presentas ese tipo de leyes, te quitan los préstamos y empieza a haber un ahogamiento económico. Lo que le están haciendo a Venezuela, lo que le están haciendo a Cuba, lo que le están haciendo a China, lo que les están, ¿no? Ustedes han visto permanentemente está la pelea en que se andan bloqueando, andan, diríamos, saboteando, ¿no es cierto? Eso es típico del sistema capitalista.
En el tema ideológico, mis compañeros, mis compañeras, en el tema ideológico, por ejemplo, hemos visto, ¿no? O sea, había un informe Magray que a partir de ello, ese informe nos va a dar, diríamos, o nos va a abrir los ojos, especialmente a los latinoamericanos, cuando presentan su informe en 1974, ese informe incluso ha sido ya superado, pero cuando nos presentan mis compañeros su informe, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que por una información que salía de nuestro continente, 120 entraban de Estados Unidos. Miren, o sea, cómo ha llegado, diríamos, la dominación ideológica, cómo han llegado, diríamos, a tratar de colonizarnos desde el punto de vista ideológico, a través de novelas, películas, revistas, información, ahora los medios de comunicación, o sea, se han dado cuenta, todos los medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, todas están mediatizadas o están controladas por Estados Unidos. Y especialmente en los medios de comunicación, la información que se presenta en los medios de comunicación son producto de las grandes corporaciones, las grandes transnacionales. ¿Y en manos de quién están las corporaciones, las grandes transnacionales? En manos de los capitalistas. Sin ir lejos, mis compañeros, mis compañeras, lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha pasado en nuestro país, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál ha sido el comportamiento de los medios de comunicación durante ese golpe de Estado que le dieron a Evo Morales. Entonces, miren, el sistema capitalista se ha ido imponiendo así, por la vía militar, por la vía política, por la vía económica, por la vía ideológica, ¿sí? Sin embargo, el establecimiento del sistema socialista es diferente, dice. Una vez cumplida la misión histórica de la clase obrera, da paso a la creación del sistema socialista mundial, que es el acercamiento voluntario de los pueblos y las naciones, teniendo como principios la unidad y la solidaridad social. Miren, o sea, nosotros estamos diciendo que, y hemos visto y sabemos que la clase obrera es la clase llamada a realizar la revolución. ¿Por qué? Porque es la única que diríamos no tiene nada que perder, por el contrario, como dice Marx, ¿no? Tiene el cielo por ganar. ¿Qué quería decir con eso? Es que el obrero no es simplemente el obrero vende su fuerza de trabajo, no tiene absolutamente ningún otro rol, diríamos, dentro del capitalista, ¿no es cierto? Vender su fuerza de trabajo y eso es lo que genera, digamos, la ganancia al patrón. Cuando el obrero toma conciencia de clase, se da cuenta de su rol histórico, va a pelear por la independencia y se va a dar cuenta de que si te aumentan te aumentan 1.000.000, no importa, igual sigues explotando, o sea, perdón, sigues siendo explotado, vas a seguir siendo explotado. Entonces, la única forma de cambiar ese sistema de explotación es que ello se convierta en su propio patrón. Esto quiero decir que el pueblo se adueñe de los medios de producción, se socialicen los medios de producción. Y cuando se da eso, nosotros decimos, está cumpliendo su rol histórico, porque es el obrero el que está llamado a buscar la liberación de los pueblos, o a la liberación de todos los pueblos. Miren, pero como se supone que este gobierno es el resultado de una acción popular, de una acción del pueblo y de sus instituciones, de sus organizaciones sociales, ¿no es cierto? Sus empezar a emplear, mis compañeros, también son en beneficio del pueblo. Y lo que buscan es la solidaridad, la unidad y la solidaridad. ¿Se han dado cuenta? O sea, por ejemplo, en este momento, incluso en el tema de la pandemia, o sea, cómo Cuba, siendo un país tan pequeño, demuestra su carácter solidario por el tipo de Estado que es, ¿no es cierto? O lo que en su momento Evo Morales también decía, ¿no? Nosotros estamos compartiendo de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, y compartimos de lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, es diferente, diríamos, el relacionamiento que se da entre países socialistas como se da el relacionamiento con un país capitalista. Principios para la relación entre estados. Miren, aquí cuando hablamos de principios de la relación entre estados, dentro del sistema capitalista, la relación entre estados siempre es por interés, siempre se da por un interés especialmente y fundamentalmente económico, ¿no es cierto? O sea, un interés, diríamos, que al final va a concluir con que uno de los dos cedan recursos naturales o ceda el tema de mercado. Pues no hay otro tipo de relacionamiento dentro del sistema capitalista. Sin embargo, mis compañeros, dice dentro del sistema socialista,
la igualdad de derechos y el internacionalismo proletario tiene sus propias leyes, ¿no? Y las leyes que son propias del socialismo. Y dentro de esas leyes propias del socialismo está la autodeterminación de los pueblos, lo que ustedes también conocen, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que cada estado es soberano. Hemos dicho, siempre hemos reiterado que el socialismo no es como una receta. Cada país, de acuerdo a sus características, a sus debilidades, a sus fortalezas, a su cultura, a su idiosincrasia, va a llegar al socialismo, pero de diferente manera. Y cada estado va a tener, diríamos, ¿no es cierto?, su propia forma de desarrollarse, porque incluso sus recursos naturales, sus vocaciones productivas, si quieren llamarlo así, son diferentes. Las vocaciones productivas de Bolivia son diferentes a las vocaciones productivas de Venezuela, o son a la de Cuba, o a la de Brasil, o a la de Argentina. O sea, cada uno tiene su propia vocación productiva. O sea, lo que mejor producen y lo que mejor hacen. Por lo tanto, sus vocaciones productivas no les permite, o sea, que toditos seamos pues igualitos, o que toditos desarrollemos igualito. Entonces, eso va a cambiar, va a transformarse. ¿Ya? Dice, un principio fundamental es la unidad y la ayuda mutua. O sea, los intereses de los estados socialistas se combinan armónicamente con los intereses y fines que les son comunes a los estados. En realidad, la interrelación que existe entre estados socialistas es totalmente diferente a la interrelación que existe con un estado capitalista. Yo les decía siempre, la interrelación con un estado capitalista es por interés. Miren, en el sistema socialista, la ayuda es mutua. O sea, nosotros vemos, o sea, en qué podemos colaborar, por decir lo que planteaba o lo que se planteó, ¿no? Como planteó Bolivia, como a Chile. Nosotros le damos gas y ellos nos dan salida al mar para poder exportar tranquilamente. Miren, o sea, esa es una visión, entre comillas, socialista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un proceso de ayuda mutua. O sea, todos somos seres humanos en este planeta. Y como todos somos seres humanos, o sea, todos tenemos derecho a la vida y a vivir y a tener mejores condiciones de vida. Por lo tanto, o sea, el tipo de desarrollo que se hace es justamente ese. Y como no tiene que haber aquí, dentro del sistema socialista, no hay hegemonía de un país sobre otro, lo que se realiza es lo fundamental, y espero que mis compañeros siempre piensen en esto, en la transferencia de tecnología. Eso es lo que nos hace falta. El sistema capitalista es envidioso, es egoísta, porque el conocimiento para ellos es un negocio. La información es un negocio, es uno de los grandes negocios que tiene el sistema capitalista. Nos han enseñado a manejar la computadora, nos enseñan a manejar la computadora, pero nunca te van a enseñar cómo se hace. ¿Te enseñan a ensamblar? Sí, te enseñan a ensamblar, pero ya no te enseñan a hacer los procesadores, por ejemplo. Cómo se han desarrollado, cómo se desarrollan, qué es lo que hay que hacer. No te explican, pero sí te enseñan a usarlo. Simplemente te vuelven consumista. Entonces, la transferencia de tecnología, ¿en qué consiste? En que tú desarrolles tus capacidades para que tú como país, como región, como Estado, tengas la capacidad de poder producir, ¿no es cierto? Miren, o sea, y cuando se hace, por ejemplo, miren cuando han comprado el satélite, ese es otro ejemplo. El satélite, por ejemplo, que lo hemos comprado a China, ¿no es cierto? Hemos tenido que mandar bolivianos que vayan allí. Pero no solamente les han enseñado, mis compañeros, no solamente han desarrollado sus capacidades para manejar, sino que ellos también están capacitados, si tuvieran la tecnología, para poder desarrollar y para poder elaborar otro satélite. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se llama transferencia de tecnología o transferencia de conocimientos. Que nosotros también seamos capaces. En cambio, Estados Unidos o el sistema capitalista en realidad no hace eso. Te transfiere tecnología, pero solamente para que tú lo uses. Y sigue creando dependencia a través de eso. Y la dependencia sea cada vez es más grande. Entonces, de lo que se trata, mis compañeros, mis compañeras, también es desarrollar nuestras propias tecnologías, nuestro propio conocimiento, para buscar una verdadera independencia, tanto económica, política y tecnológica. Miren, este es un tema muy controvertido, la superación de las sobrevivencias del nacionalismo, ¿ya? Este es un tema muy controvertido porque muchas veces es que nos ha metido tanto el nacionalismo a nuestra cabeza que hemos llegado a creer
de que solamente el capitalismo, o perdón, el nacionalismo es defender a tu patria, y que miren, cuando llegó el Che Guevara a nuestro país, invasores estaban viniendo a colonizarnos, a destruir nuestro país, y nosotros hemos salido a la defensa y hemos dicho, pero ¿cómo es posible que extranjeros vengan a nuestro país a colonizarnos o a querer independizarnos o a lo que sea? Miren, y eso lo primero que utiliza la burguesía, lo primero que utiliza el capitalismo para destruir a los países, para destruir a las naciones, ¿ya? En realidad, mis compañeros, mis compañeras, ¿qué quiero decirles? A ver, nadie dice nada y nosotros no nos pronunciamos cuando, por ejemplo, a ver, un ejemplo, Inti Raymi es una transnacional, es una corporación, si bien es cierto, no ha entrado con armas, pero solo ha venido a vaciar nuestros recursos naturales. ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice invasión de un país a otro país? Miren, o sea, el nacionalismo es un tema, o sea, realmente que es recurrido por las grandes corporaciones, las grandes transnacionales, cuando se trata de someter a los pueblos y utilizan el nacionalismo. Hay que defender la patria, no hay que permitir, no, o sea, lo que está pasando, no hay que permitir que se vuelva una Cuba, no hay que permitir que se vuelva una China, no hay que permitir que se vuelva una Venezuela, etcétera, etcétera. Para eso somos bien nacionalistas, pero a la hora de, digamos, explotar o saquear nuestros recursos naturales, cuando las grandes corporaciones los realizan, nadie dice nada, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones siguen extrayendo el petróleo. Si bien es cierto, nosotros tenemos la mayor parte de las acciones, pero eso no significa que no estén las corporaciones. Están y siguen participando, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, el nacionalismo, eso dice, lo que hay que hacer es empezar a desterrar lo que es el nacionalismo de nuestros territorios. Claro, pero eso es cuando se da el sistema socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del sistema socialista todos nos consideramos seres humanos y como somos seres humanos tenemos derecho a la vida. Y si tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a gozar todo lo que está en la vida. O sea, yo tengo derecho a gozar del mar, tengo derecho a gozar también de la Amazonía, también tengo derecho a gozar, o sea, de todo lo natural, porque al final soy un ser humano y como ser vivo también tengo derecho. Y seguramente los de la costa o los de la Amazonía también tienen derecho a gozar de nuestras ventajas, de nuestras virtudes, ¿no es cierto? Miren, entonces de eso se trata, ¿no? Y el nacionalismo dice, es lo primero que lo que recurre la burguesía a la hora de querer someter a los pueblos.